Buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander en esta jornada en la que tenemos como invitado a José Rosiñol, que nos va a hablar de, entre otras cosas, la situación en Cataluña y lo que eso supone para el resto de los españoles. Estábamos comentando hace un momento que en las próximas elecciones Cataluña puede ser decisiva, o al menos muy importante, lo que se vote allí para la formación del gobierno que vendrá dentro de un tiempo, pero relativamente pronto, puesto que la legislatura no tiene ya más recorrido que año y medio, 2 años. Bien, José Rosiñol es un humanista, activista político, fundador de Sociedad Civil Catalana, un grupo que sigue existiendo, que está funcionando y que ha defendido siempre los valores constitucionales y la igualdad de todos los españoles, que está, además, como ustedes saben perfectamente, en el texto constitucional. Una igualdad que se ha quebrado precisamente, en primer lugar, por la excepción que la propia Constitución admite para el País Vasco y Navarra, y después por los hechos consumados en Cataluña, que al final pues han hecho que allí la Constitución en muchos aspectos no se cumpla. Pero no me toca a mí hablar de esto, sino precisamente a José Rosiñol, al que le va a presentar ahora Gervasio Portilla, miembro de la Junta de Gobierno del Ateneo de Santander y persona que conoce muy personalmente a José Rosiñol. Decirles, eso sí, que el ponente, Rosiñol, quiere que más que una conferencia sea una intervención expositiva, no muy larga, para que después ustedes puedan preguntar lo que quieran y a través de las preguntas pues ir descubriendo diferentes aspectos de la situación en Cataluña. Y ya sin más le paso la palabra a Gervasio Portilla. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. También saludo a todos los que están online sintonizando esta retransmisión y agradecer a José Rosiñol que, bueno, pues desde que me puse en contacto con él a través de otras conexiones de múltiples amigos comunes, no de él, porque a José Rosiñol le conocía y lo había seguido a través de sus artículos en The Objective, en Vox Populi y también en alguna televisión. Es una persona muy, muy activa. Voy a darles una pista. Yo no sé, dice que la mejor decisión que tomó en su vida es marcharse a vivir a Madrid. Eso ya les dice a ustedes algo siendo un catalán de pro. Voy a contar muy brevemente, porque tiene un historial profesional muy amplio. Él era el presidente, cuando ustedes recordarán aquella magna manifestación de más de 1 millón de personas en Barcelona. Él era precisamente el presidente en aquellos momentos de Sociedad Civil Catalana. José Rosiñol es consultor estratégico, empresario y analista político especializado en inteligencia narrativa y gestión de climas de opinión. Fundador y CEO de Opinion Markets Consulting, una empresa que él ha creado en muy poco tiempo y que realmente tiene como clientes ya a grandes empresas. Ha liderado campañas de importante impacto para empresas, instituciones y organizaciones civiles, combinando análisis geopolítico, comunicación, estrategia y detección de la desinformación. Es columnista, como he dicho, en varios medios como The Objective y Vox Populi, y aporta una visión interdisciplinar que integra filosofía, sociología y estrategia para transformar datos e ideas en relatos que movilizan. Lo van a ver ustedes en la conferencia, con una trayectoria reconocida en defensa de la cohesión social y la regeneración democrática. Fue fundador, como he dicho, y presidente de Sociedad Civil Catalana, siendo un referente en la creación narrativa en este campo. Nos contaba antes a Manuel Ángel y a mí cómo
antes de aquella manifestación, en el pleno momento del proceso, fueron visitando grandes medios de comunicación de toda Europa para evitar que los independentistas tuvieran apoyo. En fin, muchas cosas que seguro que en las preguntas, si no lo dice en su conferencia, les podrá saber. Seguro que no les va a defraudar. Muchas gracias, José, por estar aquí y acompañarnos esta tarde. Oye, muchísimas gracias. Estoy encantadísimo de estar en Santander. Es una ciudad que he visitado bastantes veces y la oportunidad que me habéis dado para volver a Santander, Gervasio, ya solo por eso, gracias. Y gracias por estar aquí esta tarde para escucharme. Ahora estaré, mi idea es estar un rato porque me gustaría hacer un análisis más o menos profundo de por qué en Cataluña estamos como estamos y cómo puede ser el paradigma del populismo que va impregnando casi siempre de izquierdas o nacionalista o separatista a nivel nacional e internacional, porque hay algunas pistas. Confieso que casi nunca he utilizado PowerPoint porque me da bastante pereza, pero ya veréis por qué he hecho esta presentación, porque si no sería un poco más complejo de hacer. De entrada, para entender el caso catalán hay que retrotraerse un poco en el tiempo para entender cuál es la casuística y el mainstream que se creó en Cataluña. Yo empezaría en un momento, un periodo de la historia que se llamó la Renaixença en Cataluña, que es a final del siglo XIX, principios del XX, donde se inoculó cierta superioridad moral del nacionalismo imperante en aquella época en la población catalana. Dando un salto en el tiempo, lo importante en Cataluña es seguir lo que hizo el ex molt honorable Jordi Pujol. Jordi Pujol, desde los años 80, puso en marcha un plan de ingeniería social que salió publicado en el año 1991 en 3 medios de comunicación: ABC, El Periódico de Cataluña y El País, que se llamaba Programa 2000. Si no lo tiene, Gervasio, yo te lo paso, un PDF. Es muy interesante, publicado en 3 medios de comunicación con sesgos ideológicos bastante distintos, como pueden observar, donde Jordi Pujol implantó este programa de ingeniería social basado en 3 ejes: control de los medios de comunicación, control de la educación y control de la sociedad civil. Si tú te lees ese programa, que se publicó en 1991, haces un check, hecho, y ves la situación de Cataluña en los 2000. La gran paradoja de esto es que si yo, que al final soy un ciudadano de a pie, lo leí, ¿por qué nuestros políticos, ahí hablo de los 2 grandes partidos, lo leyeron como yo, en el año 91, y no se hizo nada para evitar esta sangría que al final nos desembocó en los hechos de octubre? Bueno, ante esta situación, la corriente nacionalista con este programa de ingeniería social está buscando una mayoría de ruptura para conseguir que los mayores catalanes apoyase un proceso de separación del resto de España. En un momento dado en el tiempo, por allá 2013, donde ya se veía una dinámica muy compleja de que nos estaban llevando al precipicio de la separación de mi propio país, porque yo soy catalán y, por tanto, español, es un axioma, no tengo ninguna duda al respecto. 4 o 5 personas nos sentamos en una mesa, en un hotel, todos éramos profesionales, cada uno de su sector, y decidimos hacer una asociación transversal para parar lo que después fue un golpe de Estado. Bueno, la lógica de esa asociación era entender el por qué estaba creciendo el nacionalismo entre los catalanes, la causa profunda, la causa última, porque la realidad de estos movimientos sociales, de estos programas de ingeniería social, es que hay que entender la causa profunda, el sustrato cultural y el lenguaje y el relato que se esté utilizando para que tu relato sea mucho más eficaz para combatir al contrario. Si en alguna cosa me voy muy rápido, paradme y aclaro. Entonces, de esos análisis es lo que quiero hablar, y al final de la conferencia, con el debate, podemos hablar de la actualidad, el momentum político en Cataluña a nivel nacional, si os parece bien, ¿vale? Bueno. Cuando pasó esto, dijimos, ¿cuál es la causa profunda de esta situación, de esta transformación de la sociedad catalana? Una región española sin problemas económicos, un buen nivel cultural, con el mar, la frontera francesa. Quiero decir, no tenía ninguna causa económica o socioeconómica
que justificase un movimiento de este tipo, tan populista. ¿Cuál es la causa última? Entonces empezamos a investigar. Este eje de coordenadas lo hizo Narciso Michavila de GAT3, porque hicimos un estudio cuantitativo y cualitativo para entender al independentismo. El objetivo de este estudio era segmentar en función de la radicalidad a todo el electorado independentista. Es decir, esto es un poco, entendeme, como si fuese una operación militar donde se tiene que ganarse en el relato y en el impacto en la sociedad para conseguir activar o desactivar a los propios y ajenos. Entonces dijimos a Narciso, que es un hombre muy brillante, haznos este estudio. Entonces este estudio, veis, está dividido en unionistas e independentistas, mayor de edad y menor edad. Una de las cosas que nos sorprendió mucho es que, veremos un poquito más adelante, es que las personas de mayor edad, más de 55 años, eran mucho más radicales que las de menor edad. Eso es sorprendente, cuando las revoluciones habitualmente no lo hacen la gente de 55 o 60 años. Pues aquí era inversamente proporcional. Los menores de edad, digamos los que tenían entre 18 y 30 y pocos años, eran todo mucho más naif. España no nos entiende, Madrid no nos quiere, este tipo de cosas. Esto en focus group que hablaban entre ellos. Y las personas mayores decían, si hace falta poner un muerto, que se ponga. Esa simetría, decía, ostras, hay algo aquí que no está cuadrando. Entonces seguimos investigando. Esto es parte de las cosas que decían en los focus group de cada uno de ellos. Esto ya muy pasivo, una desconexión media alta, sin embargo era muy alta en las personas de mayor edad. Entonces vimos que tenemos que investigar qué realmente qué subyacía todo esto. Pensamos en el tema geográfico. Habéis cierto determinismo geográfico. Y aquí es una cosa realmente llamativa, que estos son comarcas en Cataluña y todos en rojo son independentistas y en blanco no. Como vemos, hay una clara división entre costa y interior. Es una pista que nos dábamos para buscar la razón última. Pero tampoco, un determinismo geográfico tampoco te dice mucho. Entonces fuimos a investigar más. Esto es la sociedad catalana, basados en datos del Centro de Estudio de Opinión y otros datos estadísticos, que esto es el sentimiento de pertenencia, se llama identidad nacional en el Centro de Estudios de Cataluña. Como veis, el naranja es rojo, es igual español que catalán es verde, se ve la gráfica. El gran cambio se da aquí, 2012-2013. Es interesante esta fecha porque, claro, venimos 2008, Lehman Brothers, cae la economía de forma sustancial y de repente aquí, ¿qué ocurrió? Aquí ocurrió que Artur Mas se subió al monte. Artur Mas, que había pactado los presupuestos con el PP el año anterior, se abrazó a la CUP. No sé si tienen en la memoria. ¿Pero por qué pasó esto? Y además, si nos fijamos, esto es la población catalana en general. Los catalanes que solo hablan catalán. Fíjense la diferencia, la ruptura que hubo en ese momento. De repente, la identidad solo catalana subió de forma exponencial en ese momento. ¿Por qué ocurrió esto? A nivel político, Artur Mas, como he dicho, de repente se abrazó al nacionalismo más exacerbado, al independentismo más exacerbado, porque ocurrió el 15M catalán. En la Plaza de Cataluña, como en Puerta del Sol y muchas poblaciones españolas, se empezaron a crear movimientos más o menos espontáneos, eso sería para otra conferencia. Y entonces hubo un momento que estos movimientos espontáneos del 15M rodearon el Parlamento catalán, no sé si lo tienen en la cabeza, y Artur Mas tuvo que salir en helicóptero, porque su vida corría riesgo. En ese momento Artur Mas hizo el giro. Entonces, todo el malestar que se creó de la gran crisis económica del 2008 la vehiculó políticamente en contra de España como si fuesen dos entidades diferenciadas. Y se empezó la cosificación intensa de lo que era España como si fuese la parte mala de la película. Pero esto tampoco explicaba el por qué los catalanes hacían esto. Bueno. Entonces, ¿qué hicimos? Como ven, nosotros, al menos yo, me gusta hablar con datos científicos. Estos son datos estadísticos que hicieron dos catedráticos de estadística de la Universidad de Barcelona. Entonces, cogimos una comparativa 2006-2016, 10 años de diferencia para que hubiese una evolución suficiente para que no fuese tan seguido. No sé si se ve muy bien. Los que hablan en catalán, este porcentaje se está dividiendo. Lo que se siente más español, menos español, es la misma dinámica que la otra gráfica. Si vemos la diferencia, solo castellano,
entre los dos, 2016 y 2006, prácticamente es igual. ¿Lo vemos? El sentimiento no ha cambiado, no ha variado. Sin embargo, el sentimiento de más catalán o solo catalán, el grupo que habla en catalán, subió sustancialmente en 10 años. Hay algo que seguía sin cuadrar. Entonces, aquí vemos dos Cataluñas. Lo que llaman lengua propia, que esta es la nomenclatura que utilizan los centros de estudios de opinión ahí en Cataluña. Curiosamente, aquí se veía mucho más claro que lo que en su casa hablan catalán, por decirlo de alguna manera, el 77,6% votaba sí independentista. Los de castellano, un 16,6%. Es que, realmente, ¿cómo es posible que por un idioma te vayan vehiculando tanto hacia una opción política u otra? Entonces, continuamos buscando las causas. Lo curioso es que cualquier persona, el 62,7% de las personas que hablan catalán, ven TV3, que es la televisión catalana. Solo el 10,9% de las personas que hablan castellano ven TV3. ¿Ves que empieza a haber una correlación muy directa? Y entonces, si nos retrocedemos al programa 2000 de Jordi Pujol de controlar los medios de comunicación, aquí se ve intensamente lo que puede llegar a ocurrir. Aquí, si hacemos lo mismo, el 60,1% de votantes del sí ven TV3. El 12,9% que del no ven TV3. Es inversamente proporcional. Y si vemos aquí las noticias, quien ven noticias en los canales en catalán, un 75,3% vota independentista y un 28% en otros canales o medios de comunicación. ¿Cuál es el axioma de todo esto? Que básicamente la influencia de los medios de comunicación era la variable que nos estaba diciendo el por qué el independentismo oscurecía. Porque por hablar catalán, oiga, como se habla es arameo. Eso no tiene sentido. Esta conclusión nos dijo, ostras, realmente tenemos un problema porque para impactar en esto tenemos que hacer algunas estrategias para conseguir revertir la situación. Pero si originalmente en la primera diapositiva que he puesto había una diferencia entre población de mayor edad y menor edad. Yo creo que y ahí estaba la clave de por qué ocurrió lo que ocurrió. Y aquí nos vamos a este nuevo gráfico. Este ya es más moderno. Lo que hemos detectado es que a nivel social hay un cambio de paradigma cultural, una placa tectónica cultural que ha cambiado, que son los postdigitales, los postdigitales y los predigitales. Yo soy predigital, por supuesto. Pero la forma de ver el mundo que tienen los postdigitales respecto a los analógicos o predigitales, ven el mundo de forma muy distinta. Claro, cualquier catalán que hubiese nacido en los años 90 o tuviese cierta edad en los años 90, veía TV3, escuchaba RAC1, leía La Vanguardia y tu sesgo era independentista o nacionalista. ¿Qué ocurre? La gente más joven, los postdigitales, vimos, que eso se veía en la encuesta primaria, que su visión del mundo, su cosmovisión era distinta, porque la Generalitat de Cataluña siempre dice que el español es una lengua de desprestigio, España es un del tercer mundo, y sin embargo ellos se cogen un Instagram, un TikTok, y ven un influencer de Santander. Y dice, oiga, lo que me estás diciendo con lo que estoy viendo no cuadra. Entonces, ves que cada vez más intensamente los jóvenes en Cataluña son cada vez menos independentistas. Y esto se ve en este tipo de estadísticas. Ese cambio de paradigma que vemos en Cataluña como ejemplo paradigmático de cómo es un cambio sociológico de esta intensidad, es lo que estamos viendo a nivel nacional y a nivel mundial. Fenómenos como Trump, que aquí no valoro, siempre es como salga Trump, que le dice a la CNN que son unos inútiles, lo habéis visto todos una vez, y se va a TikTok o a su propia red social porque sabe que esas ventanas de oxigenación hace que la capacidad de manipulación de los poderes políticos o poderes fácticos a la gente joven es muy inferior a la de mi generación. Y por ese gap de ruptura entre la política tradicional y la política actual lo vemos en síntomas como estos, como por ejemplo que los jóvenes son mucho más de derechas que antes. ¿Sabéis todo esto que se dice? Y esto porque ellos tienen unos referentes culturales muy distintos. Y esto realmente puede parecer un problema, pero yo lo veo como una oportunidad. Que puede haber, pongamos, un gobierno socialista, por decirlo uno, que ya no tenga esa capacidad de manipulación, hace que las nuevas generaciones tengan esa otra visión y vayan, por ejemplo, a partidos como Vox, PP u otro tipo de opciones. Y si vemos esto, que ya es mucho más, esto ya es actual, estos son los digitales, estos son los analógicos,
vemos, si hacemos la suma de conservadores tradicionales y hacemos la suma de estos de aquí, esos son 32 puntos, esos 26. Hay una tendencia cada vez más grande hacia modelos conservadores, por decirlo de una manera, de las nuevas generaciones, y los digitales progresistas son un 14% y los analógicos socialdemócratas o de izquierdas eran un 27%. Esta intensidad, ¿qué nos dice esto? La política está cambiando de forma radical. Problema, que los partidos tradicionales ni están ni se les verán. Les explicas este tipo de movimientos sociales, o no lo entienden o no lo quieren entender. Pero yo, viendo esto, creo que es una gran oportunidad para hablar de otra manera, otro lenguaje, otra aproximación, otro relato que sea más positivo, más propositivo, más ilusionante, más de cambio, más de regeneración, no solo defensivo, no solo reactivo, no solo triste. O sea, yo soy, reconocer que yo de izquierda no soy, cada uno es de esto. Pero los que no somos de izquierdas, a veces parece que estamos muy enfadados siempre. ¿No os parece? Siempre estamos así como tristes, enfadados y tal. No. Y sobre todo para esto de, oye, hay posibilidad, hay camino. Y esto, con tantas ventanas de oxigenación, existe la oportunidad de hacer los cambios, porque claro, estos ahora es una capa de la población, pero cada vez es más intensa. Cuestiones biológicas, ¿sabes? Esta es lo que hará el cambio. ¿Cuándo será este cambio? Cada vez es más intenso. ¿Será para las próximas elecciones generales? Si los partidos tradicionales, en este caso los conservadores, lo saben entender, le irá mucho mejor. Sobre todo si lo hacen en Cataluña. Bueno, esto es lo que quería deciros de la exposición, un poco así. Y si os parece bien, hacemos las preguntas, Gervasio, y hablamos de la política actual, si queréis. ¿Sí queréis? Bueno, muchas gracias. Creo que es una exposición muy interesante y muy novedosa. En primer lugar, esto que dices de que la gente más joven o la gente joven está girando su intención de voto hacia la derecha, lo estamos viendo en toda Europa. Pero mi pregunta es, ¿hacia la derecha o hacia un liberalismo un poco más radical, en el cual ya no quieren estar tan debajo de la capa protectora del Estado? Yo creo que el tema es un tema de lenguaje. Con el mismo relato, el mismo lenguaje que se utilizaba en los años 80 y 90, a esta nueva generación nunca vas a impactar. No le puedes decir lo que decías en los debates en los años 80 con González o con Aznar, porque no lo entienden. Sin embargo, cuando viene un relato mucho más realista, mucho más sincero, sin menos subterfugios, ellos lo reciben mucho mejor. Si veis el lenguaje, por ejemplo, de Trump, para irnos a otro sitio, es un lenguaje duro, claro, directo, y eso es muy reconocible. Porque lo que no quieren, no les gusta nada, es que le tomen el pelo. Claro, entonces, cuando tú intentas darle un mensaje que ellos enseguida comparan con su propio cosmovisión y no le cuadra, esa disonancia hace que se alejen. Y por eso, movimientos, no voy a decir uno, no sé, porque nadie se enfade, como Alvise, por ejemplo, ¿sabes? Que es un movimiento muy de Telegram, muy de redes sociales, es que lo reconocen. Uno tiene que saber qué lenguaje utilizar, porque si no es como hablar que te gusta mucho la música clásica a un heavy metal. Entonces, no, hay esa disonancia y eso tiene su consecuencia política. ¿Ustedes quieren hacer alguna pregunta? Por favor, hagan una seña y les pasarán el micrófono. Podamos escuchar la pregunta y la... Bueno, muchas gracias por la exposición, muy clara y muy entendible. Pero la pregunta que quiero hacer va directamente a lo que acabas de comentar ahora. Esa claridad del lenguaje, esa, entre comillas, crudeza del lenguaje, ¿no puede favorecer el populismo? ¿No puede ser un lenguaje que atraiga por su naturaleza populista? Sí, efectivamente. Pero ¿por qué ganan los populistas? Y no la derecha tradicional. Por decir, no. ¿Por qué cree usted? Pues precisamente por ese tipo de lenguaje que se utiliza. Porque no lo utilizan.
Ya. ¿Sabes? Al final, muchas veces el contrario gana por ausencia. Cuando no tienes ahí delante ninguna persona que conecte contigo, pues ¿qué se busca? Pues aquellas opciones que son más relevantes o más entendibles para ese tipo de población. Entonces, yo creo que habría que, por supuesto, no hay que renunciar a la ideología, al proyecto, por supuesto. Es siempre un traductor. Para gente joven de entre 18 y 27 años más o menos que estamos en esa media, tienes que hablar de otra manera con el mismo proyecto. Pero claro, no te puedes presentar allí, y ahora con todo el cariño, Gervasio, traje, corbata y hablando un lenguaje decimonónico, porque el efecto es la expulsión. Viene otra persona con un lenguaje mucho más directo, que entienden lo que puede pasar y que le aleja de lo tradicional y lo cogen. Pero hay una gran oportunidad, ¿sabes? Si hubiese ese giro hacia ese nuevo realismo, que también hay que entender que nuestra sociedad ha pasado por un trauma que también nos ha dado ese giro realista, que también son los síntomas políticos que vemos ahora, que es la pandemia. La pandemia nos ha afectado en la psique de una forma bastante más profunda de lo que ocurre y ya no queremos que nos tomen tanto el pelo. Ya queremos que nos digan la verdad. ¿No? Acordaos de que habían aquel comité de sabios, todas estas cosas y tal. Yo digo, oiga, no, me he jugado la vida y eso, tu psique, tu ontología ha cambiado. Entonces, a nivel político los síntomas son estos. Como no hay oferta, se busca la oferta que haya. Y la oferta tradicional no cuadrará, y eso se está viendo. En las encuestas se ve que cada vez más las opciones populistas, pero ganan por ausencia, no porque no se pueda hacer. Sí, pero ese lenguaje populista puede llevar también un engaño. Es decir, se puede ser muy claro, se pueden hacer muchas promesas, pero luego llega la hora de la verdad y eso no se cumple. Claro. Entonces, ¿dónde vamos con ese Pues lenguaje? Es que, claro, ese lenguaje que puede envolver o puede representar un engaño. Claro, pero es que el Esta tema es la es que el clave. engaño es previo al lenguaje. Porque engañar muchos políticos, yo ahora en mi memoria desde la transición he escuchado unas cuantas mentiras. Si la cuestión es cómo con tu propio programa político, tu ideología, tu proyecto, tu cambio, tu regeneración, lo traduces a que sea entendible por parte de esas generaciones. No renuncies, porque al final el otro efectivamente es un poco como con la lógica de la izquierda. Ellos quieren el poder por el poder. El proyecto, ya veremos lo que pasa. Pero si tú tienes un proyecto sólido, engancha a la población que tienes que enganchar, porque si no, porque todo esto, si no se puede ir, lo que hemos puesto digitales populistas anti-establishment, que es lo que estaba diciendo usted. Pero si existe esta población, ves a por ella. No lo dejes en blanco, porque no vendrá alguien, efectivamente, y tenemos un lío. Parece que el camino está claro, hace falta seguirlo. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo entonces al hilo de la actualidad sí te preguntaría por algo que ha ocurrido hoy, que es este posicionamiento del alcalde García Olbiols, que es un referente un poco de la derecha española en Cataluña y que de pronto ha salido apoyando una propuesta del gobierno de Illa, que además está apoyada por independentistas. ¿Cómo lees tú eso? Vaya por delante que yo a García Albiol le tengo aprecio personal. Por es un hombre que lo ha pasado francamente mal en Cataluña. Pero yo creo que a veces la derecha es demasiado ingenua. A veces entras en el marco del contrario. Claro, si se dice que el catalán está en riesgo y en peligro, cosa que es absolutamente mentira, por supuesto, y te metes en ese marco para camuflarte en ese ecosistema y lo que haces es el efecto expulsión. Porque lo que podías ganar en ese territorio no vas a ganar nada. Ninguno de los que le guste, que le suene bien esa música, ninguno te va a votar. Más bien al contrario. Las personas que estás dentro de otro marco van a decir, es que incoherencia me está diciendo este hombre. Para mí es un fallo garrafal, y más viniendo de García Albiol, que es un hombre muy combativo. Yo creo que es un error de marco. En el Partido Popular muchas veces algún gran dirigente, cuando incluso estaba en el poder, iba a Cataluña e intentaba camuflarse con ese marco nacionalista. También es cierto que desde la transición, Convergencia y Unión llaman el Grupo Parlamentario Catalán. Oiga, ¿y todos los catalanes del Partido Popular, Nación Popular, no son catalanes? Es que es como darle al nacionalismo la potestad de marcar el ritmo en Cataluña. Y eso lo han cometido ese error de forma constante y continúan haciéndolo. Oiga, y además eso se solucionó en las dos grandes manifestaciones y las elecciones de 2017. Oiga, hay una mayoría de catalanes que no queremos el nacionalismo.
que le guste más o menos. Entonces no compres ese marco, porque hay un caladero de un 50 y mucho largo por ciento de catalanes que somos constitucionalistas, ¿no? Ya no sé ni cómo etiquetarme, que eso se pierde. Y entonces, esa lógica estratégica, porque al final esto es un juego de suma cero. Si yo te voto a ti, no voto a otro. Y si no tienes esa lógica estratégica, al final cometes errores de este tipo y te metes en el marco de decir, oye, me voy a hacer el bueno porque realmente soy un poco un tío Tom, ¿sabes? Esta mañana, fuera de micrófono, cuando fui a buscar el gota, luego hablábamos de algo que si se observa en lo económico, aunque está bastante camuflado, pasa en el País Vasco y pasa especialmente en Canarias, el declive de las sociedades nacionalistas, que enmascaran su fracaso social de gestión, es verdad, gracias a las cantidades de dinero. En el País Vasco lo tenemos pues, por su tema fiscal, etcétera, pero en Cataluña lo vemos la situación financiera. Y me confirmabas ese declive social en todos los amplios, empresarial, etcétera, que ha llegado a, bueno, pues a que se verá sucesivamente y que lo van a pagar caro. Eso me amplía un poco ese asunto. El tema es que la decadencia es algo tan paulatino que no tienes percepción hasta que ya no hay un marcha atrás, o el marcha atrás son generacional, y ya hemos llegado en Cataluña. El efecto de expulsión de las compañías, cuando el tema del 1 de octubre y todas las cosas, no solo es las empresas que se fueran, sino las que no han venido. Más otro factor interesante, yo hablaba con un alto directivo de una multinacional americana, que no viene al caso, y me decía, nuestra sede la hemos puesto en Madrid y no hemos puesto en Barcelona, ¿sabes por qué? ¿Sabes? Todos los directivos y tal, porque los directivos no quieren que sus hijos aprendan solo catalán, pues en un universo solo catalán, ya que vienen de Estados Unidos o de donde fuera, quieren aprender español. Y por eso van con cosas de ese tipo. O estudiantes de universidad o investigadores de las universidades se piensan en otros sitios porque no quieren meterse en esa cápsula autorreferencial de superioridad moral, y a sus hijos los metan en algo que no tenga ninguna salida. Pero esa percepción que ya es constante de la decadencia económica y social de Cataluña es el fruto de todo pesar por y para una causa independentista, donde se elimina cualquier pluralidad, cualquier diversidad. A los que no somos independentistas nos tratan como ciudadanos de segunda o de tercera, y eso se ve. Ahí tú vas por las calles de Barcelona, ves las estadísticas, la inversión extranjera en Cataluña es ridícula, infinitesimal, la comparas con Madrid, y hay una simetría enorme. El problema como país es que haces el sumatorio de Cataluña y de Madrid y es menos que antes las dos. ¿Veis lo que digo? El daño país es enorme y el daño reputacional es enorme. Y eso lo vamos a pagar. Ahí ya tenemos a Salvador Illa, que con dinero público va a intentar arreglarlo. Pero esto no se arregla con dinero público ni se arregla en 2 años. Esto tiene un calado cultural de bastante profundo, que deberá cambiarse esa mentalidad, esa cultura empresarial, social, democrática, porque no puede ser que todo se monopolice en función de una sola ideología. Y bueno, hay un fenómeno que sí me gustaría que nos contaras cómo lo ves, que es el siguiente. Es decir, en Cataluña su gran explosión económica y social, incluso demográfica, se produce en el momento en el que empieza el desarrollismo en España y van miles y miles de andaluces, murcianos, extremeños, castellanos a Cataluña a trabajar, y en contra de lo que ha sucedido, por ejemplo, en Francia, que los hijos y nietos de estos que emigraron al principio se han rebelado contra su propio país, puesto que ellos ya muchos han sido nacidos y educados en francés. En Cataluña ha ocurrido lo contrario. Es decir, la mayor parte de los llamados despectivamente charnegos, resulta que se han convertido algunos en los más radicales independentistas. ¿Cómo es posible eso? O sea, ahí nos vamos otra vez al programa 2000. Yo os voy a poner el caso de un familiar mío. Bellísima persona, vaya por delante esto. Charnega de pro. A mí charnego, desde que me llamen charnego, me es exactamente igual, no es ningún insulto. A mí la variedad me parece que es algo positivo en democracia. Una mujer que en este caso se esfuerza a hablar catalán y es como pegarle a un padre, fatal, un desastre.
Pero se metió para bailar sardanas, ¿sabes? Las agrupaciones de sardanas patrocinadas por la Generalitat de Cataluña son una especie de comisariado político. Tú viste cómo iba cambiando y eras la más independentista es como un converso. Tú tienes que demostrar que eres mucho más independentista. Y ese fenómeno, que es un poco el tío Tom, ¿no? Yo soy esclavo, pero soy bueno, ¿sabes? Es muy intenso en Cataluña en parte de esas poblaciones que han intentado camuflarse como si fuesen lo que realmente es el estándar del nacionalismo que acepta como ciudadano. ¿Es intenso? Sí, pero no es mayoritario. Esto se demuestra en las elecciones. Realmente, si vemos las elecciones de 2017, cuando aplicado el 155, cuando estaban en prisión los líderes del procés, aquel señor que se había ido por Bélgica, había aplicado 155 de Parlamento disuelto y tal. Se hicieron unas elecciones, el peor momento posible para convocar unas elecciones, al mes y medio de poner el 155. Y sin embargo, un partido constitucionalista ganó las elecciones, que fue Ciudadanos. Después pasan otras cosas, que si no, ahí no te entraré. Con lo cual hay una mayoría sociológica que es no independentista, pero por el sistema electoral catalán, que tiene sus particularidades, hace que haya una asimetría a favor del nacionalismo. Y por eso las mayorías parlamentarias catalanas casi siempre han sido con sesgo nacionalista. Pero el sustrato sociológico no es así. De hecho, si tú miras el histórico de participación generales versus autonómicas en Cataluña, siempre hay un gap de participación muy inferior en las catalanas que en las nacionales. En las nacionales siempre ganan Partido Popular o PSOE en su momento, pero de repente solo un 50, 49 o 52% de la población catalana votaba en las elecciones catalanas. Y entonces ese gap más, el tema sesgo mayoritario que tenemos por el tema sistema electoral, hacía que había una mayoría de representación nacionalista cuando realmente no existía. Una pregunta de actualidad que también hablamos esta mañana. Las dos almas, Junts se ha establecido como un partido clave en la estabilidad o la permanencia, más que estabilidad, del actual gobierno. Hay cada vez más voces que Junts tiene dos almas, diríamos. Un alma que procede de Convergencia y Unión, que en lo económico está mucho más cerca, no, está en el centro derecha. Y por otro lado, ese alma nacionalista que últimamente, bueno, parece ser que últimamente ante las encuestas y ante ese nuevo grupo que ha nacido a la derecha de Junts, se está produciendo un corrimiento y un serio debate que puede hacer peligrar al actual gobierno, porque ahora el tema puede estar ya en Puigdemont. Puigdemont sí o no, Sí. que es el obstáculo para que haya ese cambio definitivo. ¿Cómo lo ve? Bueno, lo que me dicen las personas que conozco de ese ámbito, cuanto más Sánchez para Junts, menos votos. Y eso es un problema para un partido político. Entonces, ellos se acercan a Sánchez, le sacan lo que tengan que sacarle, como bien sabéis, cede todo lo que haya que ceder, pero eso le está castigando dentro de su electorado independentista. Pero por otro lado, por debajo, está el fenómeno de Alianza Catalana, no sé si les suena Alianza Catalana, Sol Villarroels y tal, que es más independentista de los independentistas y sobre todo es muy hispanófoba, todo lo que sea español es una cosa tremenda, pero también va en contra de la inmigración islámica. Entonces, ¿qué ocurre? Que por un lado está como una especie de sándwich que el apoyo a Sánchez le está presionando y a la Alianza Catalana cada encuesta le está quitando 2 o 3 diputados. Entonces, esa presión me dicen desde dentro que posiblemente hay un movimiento para decir a Puigdemont que se aparte, veremos si ocurre, que se aparte y volver una especie de neoconvergencia para llegar con lo que había en los años 80, 90 y principios de los 2000. Pero la presión que tienes por arriba y por abajo es enorme. Claro, pero el fenómeno de la Alianza Catalana es muy interesante porque ahí se congrega toda esa hispanofobia, islamofobia que recorre, porque como bien sabéis, en Cataluña el porcentaje de población islámica respecto al resto de España es muy superior, porque hubo en los años 90 sobre todo una política de la Generalitat para solo traer inmigración islámica, básicamente para que no hablas español, que no hubiese hispana. Y de aquellas decisiones tenemos estas problemáticas en barrios como en poblaciones como Salt, que está al lado de Gerona, o Vic, donde realmente hay una presión y unos problemas enormes. Entonces, la Alianza Catalana es la que está quitándole esa parte
hispanófoba, islamófoba, para llamarlo de una manera, a Junts, y por el otro lado, acercarse a Sánchez está siendo letal para ellos. Con lo cual, a una placa se va a mover. ¿Va a ser antes de un año y medio? Es una incógnita, porque también Puigdemont parece ser que tiene bien amarrado las estructuras de ese partido. Sí, sí. Bueno, no quiero abusar, pero veo que como no hay más preguntas, y yo tengo otra. ¿Cuál es el futuro del español en el ámbito de la enseñanza? Ya sé que es un tema, pero bueno, Pregunta fácil muy me pone usted. candente, Sí, muy sí, las más candente. fáciles. Pero ¿cómo se ve Ya. desde dentro? Vamos, es que es un tema complejo, complejo. Si usted le pregunta a cualquier catalán, incluso de no adscripción nacionalista, tiene claro que, por supuesto, que la inmersión es una buena medida. Esto es así, cosa que yo estoy totalmente en contra, se puede imaginar. Pero el problema del idioma tiene otra capa, que es la ideología. Recuerdo que hicimos una encuesta, un estudio sobre los profesores en secundaria en Cataluña, y detectamos que un 70 y pico % votaban a CUP, Esquerra Republicana o Convergencia. Entonces, es un problema tan complejo de cómo acabas con un sistema casi de comisariado político. Es la tercera pata, una de las tres patas del programa 2000 de control de educación, para crear una educación de nacionalización catalana. Entonces, eso lleva tantos años que los profesores, no todos, por supuesto, hay grandes excepciones, donde su labor no solo es enseñar, sino también hacer una educación política e ideológica, que básicamente que el marco nacionalista. Entonces, a esto le pones la capa del catalán, el español con esta hispanofobia queda al margen. Hasta el punto que hace no muchos años, en una población cerca de Manresa, en el interior de Cataluña, el claustro vio que las competencias en español eran nefastas, porque haces 2 horas a la semana de español, como si fuese una lengua extranjera. Claro, y pues alguien tuvo una iluminación, esto no puede ser, hay que reforzar esto, otra asignatura que también se haga en español, no solo las dos. Entonces, eligieron una asignatura. ¿Alguien me puede decir qué asignatura se escogió para hacer en castellano en vez de catalán? Educación física. Solo falta, yo dije, bueno, de hecho en una entrevista en TV3 dije, bueno, podrían haber hecho la de mimo, ¿sabes? Hacer clases de mimo en español, porque hasta ese punto de estupidez, porque es estúpido, ¿sabes? Vamos a ver, imagínese que es nacionalista, pero es muy tonto no dar esas herramientas lingüísticas como es el español, que te abre puertas en todo el mundo para hacer esto. Hasta el caso que yo conocía a una persona que era un director de un banco, ya falleció el pobre hombre, y me decía, o sea, se ha venido una chica de Barcelona, abogada, máster, buenísima, 24, 25 años, le dices que haga un informe en inglés, perfecto, y en español como un niño de primaria. Al final son barreras lingüísticas que utilizan para separar de forma simbólica a los catalanes del resto de españoles. Ahora bien, casi todos los gerifaltes nacionalistas llevan a sus hijos a escuelas bilingües o trilingües, pero el resto no. Pero la solución de esto es una solución de la educación de medio y largo plazo. Hay que oxigenar, hay que abrir puertas. Todos los nuevos profesores, que no hay que determinarlos por su adscripción ideológica. ¿Ves lo que le digo? Entonces, si tú haces una combinación de ese programa 2000 y lo haces el programa de ingeniería social inverso, democrático, abierto, empieza por los medios de comunicación. No puede ser que ahora Salvador Illa haga televisión española 24 horas al día, todo en catalán, y quien lo lleva son un tal Jordi Basté, que es el que más he escuchado de la radio catalana, del grupo Godó, de La Vanguardia, y lleve él esa televisión. Porque estás acaparando en una especie de caja de resonancia, que si estás dentro de esa caja de resonancia no saldrás nunca. Que es lo que decíamos antes. Los chavales sí que salen porque tienen Ibai Llano, no sé cómo. Bueno, otros influencers que lo escuchan otras cosas, pero si estás en esa caja de resonancia no sales. El tema es complejo. De hecho, nosotros en Sociedad Civil Catalana, esto lo pusimos al gobierno de nuestra nación. Esto es un problema más allá de lo político. Es un problema cultural y sociológico. Si no se coge así, nunca lo desmontarás. Llevamos 35, 40 años de ingeniería social. No lo desmontas en 2 años, ni en 3, ni en 4. Entonces, los grandes partidos deberían tener una visión de Estado de más allá, no del corto, si gana un voto menos, un voto más. Hay que hacerlo de forma distinta. Pero no para imponer nada, sino para abrir ventanas, oxigenar,
respetar, democrático, que nadie te señale con el dedo porque no pienses como tú. Pero esto nunca se ha hecho, nunca se ha implantado. De hecho, confieso que yo lo dije al gobierno de nuestra nación y me pasó como en casa. Nadie me hizo caso. Porque al final, oiga, hay que hacerlo. Y no me hicieron ni puñetero caso. ¿Pero se puede hacer? Sí. Pero hay que pensar mucho más allá. El tema es mucho más complejo que todo esto. Buenas tardes, gracias por su charla. Yo querría, o al menos tengo la intriga, a ver cuál es su opinión, qué es lo que pudo pasar en esta España de la época de Ciudadanos que ganó en Cataluña, que a mí me parece que hubiera sido otra Cataluña con Ciudadanos allí más pujante. ¿Qué egos pudieron romper el posible pacto del Ciudadanos con el Partido Socialista, que me parece a mí que hubiera sido otra España la que hubiéramos tenido hoy? No sé si es lo que yo quiero creer o lo que quizá como posibilidad hubiera podido ocurrir. Ostras, de verdad, un público fácil, ¿eh? Sí, de verdad, facilitas. Si me permite, voy un poquito más aguas arriba, ¿vale? Antes de ese momento que yo creo la historia de nuestro país se jugó en ese momento, estoy totalmente de acuerdo, pero voy un poquito aguas arriba. Origen de Ciudadanos. Ciudadanos nació por un manifiesto que Francesc de Carreras, que es amigo, es muy amigo, es un tipo genial, es uno de los firmantes de ese manifiesto, que decía, oiga, que no todos somos nacionalistas, necesito otra opción. Y ahí nació, entonces recogió todo un hartazgo, se rompió una espiral de silencio. Tú ibas en que estabas en Cataluña, yo recuerdo, voy a contestar, no me voy, voy a contestar, no me voy. La primera vez que di una rueda de prensa explicando, oiga, yo soy catalán, español y no quiero que nadie me obligue a decidir esto, por supuesto, yo estoy en igual de condiciones. Recuerdo que un compañero de trabajo, y trabajaba en una empresa que no viene al caso, se me acercó al oído y me dice, yo estoy contigo. Pero bajito, es una espiral de silencio muy brutal, porque estás condenando a gran parte de la población a que no es un sujeto político. Es muy grave esto. Bueno, entonces se desencadenó. Ciudadanos fue una parte de esto. Entonces, pero originariamente, esto lo he hablado con Francesc y con Jordi Cañas y algunos otros líderes de Ciudadanos, como la gente de todos, por cierto. Originalmente Ciudadanos estaba diseñada para que recoger toda esa cinturón rojo que se convirtió en naranja, ¿os acordáis? De Barcelona, y convertirlo en el partido de alternancia, es decir, el GOZNE, que no fuese un nacionalista. ¿Veis lo? Este originalmente, entonces, en vez de depender del PNV, de Esquerra Republicana ahora, de Convergencia en su momento, tú con un partido, en una comunidad como la catalana, donde tienen mucho peso los diputados, porque tienen 38 en toda la comunidad, si no me equivoco. Si me equivoco, disculpe, creo que son 38 o 39. Si consigues esto, no dependes de nacionalismo. Y ese era pues, aguas arriba. Aguas abajo. Es que, aguas abajo, es que no quiero hablar más de nadie, pero entonces, aguas abajo llega el 1 de octubre, pasa lo que pasa. Ciudadanos gana las elecciones, pero no gobierna, porque hablamos del tema electoral. Y Albert Rivera ya no está en Cataluña. Entonces, las ambiciones son otras. Estamos de acuerdo en esto. Al final también es lógico y no es legítimo, no digo que no. Pero estratégicamente, como visión de Estado, no es la correcta, desde mi punto de vista. Llega el momento clave que está diciendo usted. Podían pasar dos cosas. Que Sánchez dijese que sí al pacto que estaba viendo, o Sánchez dijese que no. Esto es una opinión personal mía, Esto no. Yo creo que Ciudadanos tiene que poner tan difícil a Sánchez para que dijese que no, que si dijese que no, a las siguientes elecciones se bajase. Y eso no lo hizo. Y ese momento, yo creo que histórico en nuestro país, estamos viviendo lo que estamos viendo ahora, fue un momento clave de lo que nunca debió ser. Porque yo creo que si Albert Rivera, que también conozco, hubiese sido más tranquilo, ¿sabes? Sin tanta prisa, sin el sorpaso al PP que quería hacer estas cosas, si hace eso, en 2 legislaturas es el presidente. Pero no a corto. ¿Veis? Y entonces al siguiente sacó 10, tenía 70, ¿no? 71, no recuerdo ahora. Sacó 10, porque el electorado no paga las incoherencias. Y eso realmente a mí me dolió muchísimo. Porque claro, toda esa fuerza del constitucionalismo que nos costó, Dios ayuda,
movilizar y unas cuantas cicatrices. En el momento de la verdad, no cumplió ningún partido. No cumplió, y con todo el cariño al presidente Rajoy, un 155 aplicado y el mes y medio de elecciones. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no mantienes durante un año y medio, 2 años ese 155? ¿Por qué no empiezas a oxigenar, ¿sabes?, la sociedad catalana para prepararla a unas elecciones realmente abiertas? ¿Por qué actúas de esta manera? ¿Por qué Sánchez, el cual, por cierto, nos apoyaba mucho en su momento, estas cosas? Porque yo creo que la política falló. Y perdón, si me enrollo mucho, me paráis, ¿eh? Yo tampoco me quiero enrollar mucho. Yo, en ese momento, os prometo que me emociono, ¿eh?, cuando digo estas cosas. En ese momento, cuando las grandes manifestaciones, vamos, el 3 de octubre del año 2017, que bueno, había pasado el tema del butifarrendum que hicieron, la Generalitat de Cataluña convoca una huelga general. La Generalitat convoca una huelga general. Yo cogí el metro para ir a mi puesto de trabajo y escuchaba a esa gente: ¿por qué tengo que hacer huelga? Llega por la noche y Su Majestad el Rey hizo un discurso brutal, pero no como jefe de Estado, porque al final, pues, a lo rey constitucional. Pero dijo una cosa que esto, a lo mejor, si no estás en Cataluña, no percibes como así. Dice: no estáis solos. Eso fue tremendo. Llegan las grandes manifestaciones, primera gran manifestación, que por cierto, Ada Colau bajó el nivel de frecuencia de 2 metros en los trenes para que no fuese bien, y desbordamos. Bueno, entonces, y fue una fuerza simbólica de tal calibre que ibas por toda España. Yo viajado mucho siempre por todo a nivel nacional, pueblos, barrios ricos, pobres, medios. Habían banderas nacionales en todos sitios, sin este complejo que tenemos a veces de, ¿sabes? Cuidado, oh, no, que te van a llamar de derecha, esas cosas. Incluso hablé con un muy alto cargo del país, prefiero no decir quién es, en ese momento, y me dice: oye, Pepe, es la primera vez que pongo la bandera española en mi vida. Y no sé cómo quitarla. Eso no se aprovechó. Todo ese caudal de positivo, porque cuánta gente no estamos ahí de forma positiva para construir un mundo mejor, un país mejor. Pues eso la política falló, lamentablemente. Y yo, que no soy político, ni milito en ningún lado, nunca he tenido cargo público, nada por el estilo. Eso yo, como ciudadano, después de todo lo que me pareció una respuesta demasiado larga a la pregunta, perdona, disculpa. Antes, bueno, comentando con él en el transcurso, José, con otras personas de sociedad civil, recorrieron los principales medios de comunicación de Europa. Aspecto clave: ¿cómo veían Europa, entendían este proceso? ¿Se había ganado el relato por parte del independentismo? ¿Y cómo lo ven ahora, como analista y como precisamente tiene clientes de multinacionales? Luego hablaremos un poco la oportunidad de la situación actual, si Sí, claro. porque tiene contactos con empresas, cómo se nos ve desde fuera. ¿Cómo se veía a España en ese momento y a Cataluña, si lo entendían un alemán o un holandés, el proceso? Pues lamentablemente estuvimos a punto de deslizarnos a donde no iba. Claro, aquí hay que entender, cuando pongo estas cosas, de hablar de sustrato cultural, el sustrato cultural de España en el extranjero es que todavía somos casi posfranquistas. Nos gustará más o menos. Es la puñetera realidad. El sustrato cultural básico, eso que es imperceptible, esa connotación que se tiene cuando dices: oye, ¿los franceses qué son? ¿Hacemos esto? Pues esto es así, ¿no? Entonces, el Parlamento Europeo, que cuando el 1 de octubre los nacionalistas estaban propiciando un pronunciamiento en contra del Estado español por la violencia contra la pobre gente que no dejan votar, esto estaba ocurriendo. Más allá de los políticos, que no voy a hablar de ellos ahora, porque no me interesa hablar de lo que hicieron ellos, porque no fue excesivamente bueno. Un grupo de funcionarios españoles en la Unión Europea, que hicimos un grupo, se llama Sociedad Civil Catalana en Europa, se coordinaron para pararlo. Fueron funcionarios, se jugaron también ellos, ¿sabes? Los funcionarios cogieron, empezaron a hablar con los resortes, y en gran parte, gracias a esa acción desinteresada y con cierto grado de peligro, ¿qué puede pasar? Estos señores lo hicieron. Pero te ibas a Alemania, y recuerdo que cuando Puigdemont fue detenido en un estado alemán que no sé pronunciar,
no me atrevo a pronunciarlo. Miriam y yo nos fuimos con nuestras trolley a Berlín. Se refiere a Miriam Tey, Sí, que es una persona tremenda. que vive en Cantabria. Sí, sí, es una persona tremenda. Yo siempre digo, he hecho de menos es discutir contigo. Es una mujer tremenda. Nos fuimos a Berlín y en Berlín hicimos, entre otras cosas, hablar con el principal grupo de comunicación alemán, que tiene 7 cabeceras. Nos sentamos con ellos allá y entonces lo del lenguaje que hablábamos antes, lo preparamos muy bien la reunión y no hablábamos de separatismo e independentismo, hablábamos de nacionalismo, porque nacionalismo en alemán suena mucho peor que en español. ¿Veis lo que digo, no? Por razones que lo imaginamos todos. Le explicamos el marco español, no había ido nadie a explicarle, nadie, ni embajada, ni ministerio, nadie. Y aparecemos Miriam y yo con nuestras maletas allá, explicamos los 7 cabeceras y entonces al final dijimos, y por cierto, si esto va mal en Cataluña, que será un desastre económico, lo pagáis vosotros los alemanes. ¡Ostras! Nos dieron una cobertura mediática, nos dieron visibilidad. Y entonces nos explicaron que los votantes del SPD, los socialistas alemanes, compraban el marco independentista por el sustrato cultural franquista. ¿Eh? Y eso es un problema en Alemania. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Para contrarrestar ese relato, que nadie había hecho nada contra el relato, preparamos un debate, no recuerdo qué universidad alemana, donde iban a participar Joxa Fischer y Felipe González. ¿Por qué? Porque los mensajes que dicen ellos eran creíbles y asumibles por el SPD. De esa forma lógica y estratégica para evitar todo esto. En Londres estuve con los de esos británicos, como son ellos y tal. Tienen el concepto peor todavía de España, los ingleses, que son muy amigos nuestros. Y al final le explicamos, oiga, esto es así, 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 y nos compraron el relato y nos aceptaron. Pero yo también le decía a Miriam, 2 ciudadanos de a pie haciendo este tipo de política internacional es difícilmente entendible. Y lo último, que para mí me pareció lo más interesante, tuvimos una reunión con el que es el presidente del Parlamento de Flandes, que tuvimos un conflicto diplomático con él porque el tío decía que éramos fascistas, España es fascista, todo, bueno, un tipo muy nacionalista, y nos reunimos con él. Fue una reunión muy dura, de 2 horas, un tío de estos así. Y después de explicarle todo el tío empezó a cambiar. Ostras, el relato que me han contado no es el mismo. Y este señor estaba con su jefe de gabinete al lado y nos coge un papel que tenía preparado, le da vuelta y hace una raya, una horizontal y pone, mira, nosotros aquí en Bélgica, reforma constitucional, hemos tenido tal competencia, tal competencia, tal competencia, tal competencia. Y dice, eso tenéis que hacer vosotros. Como, digo, ve para acá. Y puso una raya abajo, reforma estatutaria, 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 estatutaria. Tenemos los Mossos. Ah, ¿tenéis la policía? Dice, sí, nosotros no. Dice, niño, apunta, la policía. Tenemos tal. Y nosotros, niño, apunta. Y me dice, ¿y qué presupuesto tiene la Generalitat de Cataluña? Digo, 30.000 millones. Y me dice, perdón, no lo he entendido bien. Pues 30.000 millones, dice, niño, apunta. ¿Qué ocurrió en ese momento? Nos hicimos un tuit, nos recibió, cambió el marco respecto a lo que tenía respecto al nacionalismo. Pero esta forma de entender y hacerse esa inmersión en esa cultura distinta con un objetivo estratégico. Yo hice un tuit agradeciendo al Parlamento, no sé qué, en perfecto neerlandés. Y yo de neerlandés no tengo ni idea. Pero es una forma de conseguir el objetivo estratégico de evitar que ese apoyo por parte del Parlamento de Flandes al nacionalismo, al independentismo. Con lo cual, pasamos la maroma. Fue bastante complicado. Por eso hicimos mucho hincapié en evitar que ningún reconocimiento internacional de una Cataluña independiente. Bien, estamos llegando al final. Preguntas por aquí, sí. Bueno, en el ejemplo de manejar nuevos medios, yo sigo a la presidenta Ayuso en Twitter y la veo muy aguda y es incisiva cuando quiere serlo. Por otro lado, hace unos años vi la presentación de un libro del ex político y periodista Girauta y él hablaba de que los partidos políticos eran una fábrica de votos, que el PSOE había conquistado la calle y el PP no entraba en esos temas porque no quería arriesgar votos. Entonces ahora el programa electoral ya pierde peso de cómo ahora hay que conectar con el ciudadano. Yo creo que el programa electoral mucho peso, tampoco tiene mucho, porque acordaos de Anguita, programa, y creo que Anguita y su familia lo sabía.
Y tampoco tiene mucho peso, realmente. Lo único que es Girauta, que es una persona muy aguda y muy hábil en este tipo de cosas, eh, lo que habría que hacer es tener programa, pero fíjate, y yo creo que más que programa, lo que la sociedad española necesita es un programa de regeneración. Porque si somos sinceros, nuestro sistema constitucional ha fracasado. No puede ser que una persona con un 50% de los votos más uno cambie el sistema. No hay, ¿sabes? Check and balance que dicen ahí en Estados Unidos, son contrapesos. No hay contrapesos. Por decreto ley, porque me lo salto por aquí, porque me lo salto por allá. El dique de contención constitucional no funciona. Entre otras cosas, y por eso, más que haya de programa, por eso, si tú a una persona joven, o una persona como yo, que ya tengo cierta edad, le dices, oye, hay otra visión, otra posibilidad, otro horizonte, otra luz, ¿sabes? Cambia, pero decir, oye, el diagnóstico que esto ha fallado. Porque entre otras cosas, el tema constitucional se basó en la lealtad del consenso constitucional en su momento y tal. Pero si tú empiezas a gobernar con desleales, claro, ese es el problema. Entonces, pero yo no escucho ningún partido con opciones que, señores, la realidad es como es, porque lo que debería ser no existe. Entonces, si esto estamos aquí y de aquí hay que partir. Y si es que corremos el bulto, porque resulta, como decía Girauta, yo si hago esto, pierdo medio voto aquí, entonces ¿para qué estás? También te digo, a los políticos hay que exigirles, porque son nuestros representantes. Es que la lógica de la democracia es que ellos nos representen, los soberanos somos nosotros. A veces, sobre todo la izquierda, se pierde esto. Pero yo no veo a nadie que diga, este es el problema, esta es la solución, y voy a hablar con el lenguaje adecuado a las personas. Y veo programa, no sé cuántos TikToks e Instagram y explica claramente dónde son. Pam, esto te ocurre. Pam, esto te ocurre. Y los tíos, la gente joven, eso no entiende. Pero abajo ese programa, pero yo echo de menos como ciudadano que nadie me diga que hay salida, que no va a ser otra vez, que llega el PP, el PP o quien sea, y intenta hacer cambios cosméticos como en su momento para no sé qué económico y me convierte como un gestor, como una gestoría. No. Yo creo que, además que, sinceramente, yo creo que es una gran oportunidad. Con todos estos chavales jóvenes, una visión distinta, más formados, más exigentes, como son. En mi empresa tenemos gente joven de 20 y pico años y son tremendamente buenos. Pues vamos a aprovecharlo. Pero, como decía Girauta, si me muevo un poquito, a lo mejor pierdo no sé qué, y si pierdo no sé qué, a lo mejor me quedo sin, ¿no? Sin mi escaño, sin mi puesto, sin mi lo que sea. Eso es lamentable, pero sí es. Buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Y es que me encanta que se vaya a las causas de los problemas, ¿no? Sería interminable, pero desde el año 90 esto del programa de Pujol para fomentar, crear nación en Cataluña, ¿por qué en ese momento la política española no responde con algo que haga frente a ese proyecto de descomposición del Estado, ¿no? Y ahora pasa lo mismo. Es que hay alguien que se ocupe de algo común frente al particularismo creciente y potente, no solo en Cataluña, por supuesto, ya ha llegado a un estadio de avance total, pero es que en todos los sitios el particularismo gana terreno a lo común. Y hay alguna política, algún partido político o alguna cultura civil en la sociedad española que defienda lo común de todos. Lamentablemente yo no conozco. Porque este escenario que está usted dibujando viene porque desde la recuperación de la democracia, la derecha especialmente, ha tenido un complejo identitario enorme de no contarnos a nosotros mismos, de no explicar lo que somos, nuestros símbolos, nuestras culturas. Ninguno lo ha dejado todo al albur de la izquierda. Quizás por un cierto complejo de inferioridad o que es un complejo para que no lo tachen de no sé cuántos, pero nunca ningún partido político, especialmente de conservador, de los conservadores, ninguno ha hecho un programa para dar un relato alternativo. Claro, si tú solo tienes un relato, ganas por ausencia, ¿sabes? Además, si yo no te hago mi relato y me lo hace otro, no va a ser bueno para mí.
Y fíjate, y con cosas que van mucho más allá de la política. Si usted ve la producción audiovisual, cine, teatro, sobre todo, especialmente desde Pilar Miró, hasta hoy, todos, bueno, todos, casi todas estas producciones, de una manera u otra, tienen un sesgo de izquierdas. Y sobre todo, que es muy interesante esto, tiene un sesgo de reinterpretar la guerra civil. No sé si... Y no me refiero solo producciones audiovisuales que hablen de la guerra civil, sino de forma tangencial. Si usted hace... Yo el otro día hablaba con la Francisca Vitoria, digo, habría que hacer un estudio, ¿sabes?, científico, porque le has dejado el relato. Esta vuelta desde el inefable Zapatero a la dicotomía buenos, malos, rojos, azules, es fruto de ese relato de reinterpretación de la guerra civil. La guerra civil fue un desastre absoluto y morrocotudo para todos los españoles, con todas las casuísticas, esto daría por 3-4 conferencias, pero esa reinterpretación básica, no me refiero claro, es que las sociedades son como una campana de Gauss, no los más formados, sino en la campana, la cóncava, los menos ideologizados, los menos formados, tienen una visión muy básica de la guerra civil, de buenos, malos, la derecha es mala, la izquierda es buena. Y entonces, ese sustrato cultural creado desde que Pilar Miró creo que fue en el 82, me parece que entró, 83, toda esa producción audiovisual, gran parte pagada por dinero público, nos ha dibujado un escenario, un sustrato cultural dicotómico, que viene un Zapatero que no tiene, como decía el escritor, era tonto, pero al revés, era tonto y se fue malo, pues se está aprovechando. Y si vemos constantemente esta lógica buenos, malos, palestinos o israelíes, siempre es dicotómico. Y la dicotomía eso es populismo barato, porque hay tal cantidad de matices que no se lleva al fondo, a la causa última. Para decir, oye, somos los tipos, cogemos un think tank para intentar entender y comprender lo que está ocurriendo. Entonces, eso se ha dejado, lo hemos dejado. Nuestra historia nadie sabe, lo hablaba contigo esta mañana. Si aquí alguien pregunta el siglo XIX español, es como un vacío existencial. Vamos a la calle y preguntamos qué pasó al siglo XIX en España. Nadie sabe nada. No, suena alguna cosa, porque nadie ha tenido la capacidad y el coraje de decir, no, señores, venga, esta es nuestra historia, con lo bueno y lo malo, porque todas las historias de todos los países tienen sus claroscuros. Pero es por puñetera ausencia es que tenemos esta situación actual. ¿Hay un partido que quiera recomponerla? Yo, si usted conoce alguno, dígamelo, porque yo no conozco a ninguno que eso. Y ya acabo, perdón. Yo tuve la suerte de tener una amistad, mucha amistad con Josep Piqué, el exministro. Y un día hablando con él, digo, Josep, es que los de derecha siempre dicen lo mismo. Llegáis al poder, arregláis la economía, pero no hacéis ni un puñetero relato. No contáis nada, sois muy buenos. Te voy con los manguitos, arregla la contabilidad, arregla el país, pero no cuenta nada, no ilusionas, no ves más allá, ¿ves? Y por lo que parece, yo tampoco veo por ahora ninguno. Sí, lo que iba a preguntar ha contestado algo ahora mismo, o sea que casi, pero simplemente hablando del tema del relato, porque esto es el relato claramente, hay algunas situaciones impresionantes. O sea, en Cataluña, seguramente la persona que más ha hecho por la ciudad de Barcelona en la historia del siglo I antes de Cristo hasta los Juegos Olímpicos ha sido Juan Antonio Samarán. Sí. Bueno, pues este señor que está considerado por los soviéticos, por los chinos, por los de Estados Unidos, por todos el mejor, vamos, una persona, el que más ha hecho por el movimiento olímpico, pues en Barcelona no tiene una calle. Pero a mí lo que me da rabia es que no ha habido ningún partido allí en Barcelona que dijese, oiga, ¿por qué no ponen una calle a este señor, a Juan Antonio Samaranch? Tiene una en Madrid, cerca de Valdebebas, por si no lo sabéis. Pero luego, yendo a otro sitio, a Santander, hace poco se han cambiado los nombres de las calles, el otro día lo dije aquí también. No hay ninguna calle o plaza de España en Santander. A lo mejor es de los poquísimos sitios, porque hasta en Barcelona hay la plaza de España. Aquí no lo hay, pero es que a mí lo que me da rabia es que ni el PRC, ni el PSOE, ni Izquierda Unida, ni el PP, ni Vox han dicho nada. No he oído a nadie que lo diga en el periódico. Es una vergüenza.
Hay la Plaza de Italia, la Plaza de México, la Plaza de la República, bueno, no sé, nada más. Sí. Yo, dos cosas. La primera, es que, a ver, ¿qué es lo que, como lo digo para que no suene mal, ¿cuál es la motivación última de un político? Entonces, si la motivación última no es el voto, es tener el cargo. Si tú consigues que una masa suficiente de personas ponga en el candelabro, como decía aquella, el candelero es este caso, por ejemplo, o sea, el caso concreto de aquí, y el político detecta que eso le va a ir bien, mañana se le abrazan a usted como si fuese su hermano. Entonces, a veces la sociedad civil, como en España no existe, y cuando existe la intentan destruir, porque les da mucho miedo, eso les empuja, ¿sabes?, a que hagan cosas que a lo mejor no están muy cómodos, pero la sociedad civil, que es donde, decía antes, que reside realmente la soberanía, una sociedad civil movilizada podía conseguir esto o coger y parar un golpe de Estado en Cataluña. El problema es que usted se queja, pero ¿cuántos más irían con usted ahora a ver al alcalde, por ejemplo? ¿Sabes? ¿Ahora salimos todos de aquí, vamos a la alcaldía o no? No, lo pregunto. Entonces, al final, también esa forma pasiva, que no se lo tome mal, no es una crítica hacia usted, pero en general en España, esa forma pasiva de entender la política, esa delegación allá ellos, hacen cosas como que no haya Plaza de España en Santander, que manda la cosa. Y por otro lado, el Samarán en Cataluña. Es que una de las claves, hablamos del relato, y después está la simbología. Cuando tú tomas simbólicamente las calles, es parte del relato importante, es parte importante del relato. Cuando en Cataluña las puñeteras esteladas por todos sitios, no sé, lo veis en las fotos, era una toma simbólica del espacio público. Y eso es fundamental. Vamos, yo recomiendo, para ver este tipo de descomposición de las sociedades hacia posiciones muy extremistas, recomiendo un libro que se llama Historia de un alemán. Si no se lo han leído, Hefner. Es brutal. Es un chico de alta familia prusiana que empieza a escribir el libro desde la Primera Guerra Mundial hasta el 33. Y explica cómo la sociedad alemana se empezó a descomponer, una sociedad alemana culta, hasta lo que pasó a partir del 33. Ese toma de espacio simbólico es fundamental, por eso Samarán tiene que ser expulsado, porque es un franquista, pues otro fascista y no sé cuántas cosas más. Pero esa guerra simbólica que los populistas lo ven, los nacionalistas lo ven, los izquierdas lo ven, nosotros no lo vemos. Pues no ponemos Samarán y no pasa nada. Pero eso realmente va cincelando los marcos mentales de los ciudadanos, que por cierto son los que votan. Y si tú cincelas ese marco mental y lo trasladas a lo tuyo, date por seguro que no vas a ganar. Muy bien, pues creo que procede despedir con un fuerte aplauso a José Rosiñol, darle las gracias por haber venido hoy a Santander y darnos esta conferencia.